Saludos y bendiciones. Es un placer poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. En esta hora vamos a ver vamos a dar inicio a un tema que se llama la importancia de la lectura de la palabra. Y este tema es algo muy importante en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, porque es mediante la palabra de Dios que conocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar la enseñanza con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la revelación que vamos a recibir. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios en Josué 1 del versículo 7 al 9. Vamos a leer su palabra. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y este texto es un texto que es la guía para saber cuál es el propósito de poder edificarnos en la palabra de Dios. Centrándonos en el versículo 8, donde se nos da una orden como la que se le dio a Josué. A Josué se le invita a esforzarse y a ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley y para que no se apartara de la ley, y así él sería prosperado. En el versículo 8 vemos cómo le dice que nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, y que meditando en esta palabra podrá guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Y entonces, dice la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nosotros en este proceso que acabamos de pasar, que estamos viviendo en este proceso de restauración personal en el que estamos sumergidos para que Dios traiga sanidad a nuestra vida y a nuestra familia, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es algo en lo que vamos a meditar de día y de noche, y que vamos a guardar. Obviamente primero lo tenemos que conocer para poder meditarlo y para poderlo guardar, y entonces se hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, dice la palabra de Dios. Y entonces todo nos saldrá bien. Dice la palabra de Dios que entonces nos esforcemos y seamos muy valientes, ya que Dios estará con nosotros si guardamos su palabra. Y esa es la importancia, eso es lo que vamos a aprender de la palabra de Dios. Dice que meditemos en su palabra, que la pongamos en práctica, porque dice en el versículo 8, meditarás, luego habla de que vamos a hacer conforme a lo que está escrito, es decir, que vamos a poner en práctica y todo nos saldrá bien. Entonces, vendrá esa prosperidad que nosotros buscamos de una manera adecuada a nuestra familia, conforme al propósito de Dios. Y en esta parte de la escritura se nos enseña que la lectura de la palabra de Dios es un arma, porque es un medio de comunicación con Dios.
Ya en la enseñanza pasada vimos que la oración es el medio para poder hablar con Dios, donde nosotros nos podemos expresar hacia el Padre. Pero la lectura de la palabra es la manera en la que Dios nos va a responder, es la manera en la que Dios nos va a hablar y a contestar. Por ello es que nos dice en su palabra que aquí en la Sagrada Escritura es en donde debemos poner nuestra mirada. Y así, de todo lo que llenamos nuestro corazón, nuestra mente va a bajar a nuestro corazón y podemos empezar a generar una forma de vida diferente, en donde vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Dios nos da su palabra como un manual de vida. Dios nos creó y su palabra es el instructivo para saber cómo funcionamos adecuadamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, compramos algún electrónico, algún aparato electrónico, y comúnmente aquí en México se nos ha catalogado porque no leemos el instructivo. Y realmente cuando nosotros no leemos el instructivo, ni siquiera sabemos cómo utilizar ese aparato. Y el rendimiento de ese aparato electrónico disminuye porque no se le da el funcionamiento adecuado. Y entonces esos aparatos, los cuales no se leen los manuales, los instructivos, su rendimiento no va a ser el óptimo y tampoco su capacidad. Así nosotros somos como esos aparatos electrónicos que tienen un instructivo, pero si no leemos el instructivo de nuestro creador, no vamos a progresar. Entonces nosotros nos debemos apegar a nuestro instructivo, al instructivo que ya nos dejó ese creador, para que todos esos errores que veníamos cargando por no leer el instructivo que es la palabra de Dios, desaparezcan y entonces nosotros podamos vivir con un funcionamiento óptimo. ¿Y dónde está toda esa instrucción? En la palabra de Dios. Entonces, ya que tú eres un artefacto de Dios, deja que Dios te llene con ese instructivo y tú puedas conducirte de forma óptima, de forma adecuada, con el funcionamiento adecuado. Por eso vemos en la palabra de Dios que Moisés les repite la ley a su pueblo. Nosotros también debemos de leer la palabra de Dios constantemente para que nosotros podamos no despegarnos de nuestro funcionamiento, de lo que Dios quiere para nosotros. Pero además, lo que Dios nos pide que sigamos. Y así Moisés les leyó a su pueblo una vez más la ley. Él se puso a leer la palabra de Dios, la ley, para recordarles lo que ellos debían hacer. Y entonces Moisés, antes de tomar la tierra prometida, les recordó lo que viene en la palabra de Deuteronomio 10, del 12 al 13. En el título vemos que dice lo que Dios exige. Y hoy tú debes leer esto y meditar en ello y guardarlo en tu corazón. Lo que Dios exige de ti. Porque cuando tú sepas lo que Dios exige de ti, tú vas a poder esforzarte para dar ese correcto funcionamiento ante los ojos de Dios. Recuerda que aquí no estamos para satisfacer las expectativas del mundo, las expectativas que nos dicta la sociedad, la moda, las tendencias. No, aquí vamos a esforzarnos para cumplir lo que Dios exige, lo que su palabra nos dicta. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.
Entonces, aquí nos deja ver, aquí hace una pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que guardemos los mandamientos para que tengamos prosperidad. Como lo veíamos en Josué, a Josué se le vuelve a decir: medita en el libro de la ley, en este libro de la ley, para que en todos tus caminos te vaya bien, para que tú los conozcas, los hagas y te vaya bien. Y entonces, por lo tanto, nosotros debemos conocer lo que Dios pide. En Juan 5 al 39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, Dios quiere mostrarnos el camino de la vida eterna a través de su palabra, y es a través de la palabra que vamos a poder conocer el camino de la vida eterna. Ya vimos aquí en enseñanzas pasadas que las armas espirituales son 3 y a su vez estos son los medios para poder tener una comunicación adecuada con Dios, los cuales se deben ejercitar, esforzándonos y saber que solo a través de estas armas espirituales podemos entrar en comunión con Dios. Ya veíamos anteriormente que la oración es el medio por el cual Dios nos escucha y es el medio por el cual vamos a poder entablar una comunión con Dios y una oración efectiva. También vimos que el ayuno es cuando nosotros nos presentamos con una actitud humilde y hacemos morir nuestra carne. Es por medio del ayuno que se vivifica nuestro espíritu y con ello logramos una comunión con Dios. Por último, estamos viendo que la lectura de la palabra de Dios es la respuesta de Dios a nuestra oración y a nuestro ayuno. Y la palabra de Dios es la guía que Dios nos deja para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, en rectitud y podamos vivir sabiamente. Y asimismo haya una prosperidad en nuestra vida. Es decir, que nosotros vivamos en paz. Por eso nosotros debemos escudriñar las escrituras para que exista esta retroalimentación con Dios, para conocer a Dios y acercarnos a Él. De nada servirá que pasemos horas y horas orando si nosotros no venimos a meditar la palabra de Dios. Además, debemos de leer. ¿Por qué? Porque debemos saber cuáles son los beneficios de leer la palabra de Dios. Y entonces vamos a conocer cuáles son esos beneficios. Vamos a conocer por qué debemos de leer la palabra de Dios. ¿Qué beneficios vamos a obtener cuando nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Cuál es esa oportunidad que Dios nos deja a leer y a meditar en su palabra? Lo primero es que nosotros recibimos la instrucción de Dios. Y en el Salmo 32:8 dice su palabra. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esta promesa tiene que ver con que con la lectura de la palabra podemos recibir la instrucción de Dios. ¿Cuántas veces has estado con dudas, con temores, sin saber qué hacer? Cuando realmente en la palabra de Dios nos dice que es Dios el que nos va a instruir, es Dios quien nos va a mostrar este caminar, este proceso, el que nos va a mostrar todas las estrategias para poder vencer en esta batalla espiritual que tenemos por nuestra familia y nuestro matrimonio. Entonces aquí es donde vamos a poder recibir la instrucción de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu fe se afirma y entonces tus ojos son abiertos y puedes entender cuál es el propósito de Dios para tu matrimonio. Y entonces te aferras a las promesas de Dios. Entonces por eso es importante la lectura de la palabra, para poder recibir la instrucción de Dios. En segundo lugar, tenemos que aprendemos a tener discernimiento.
vendrá el discernimiento y entonces nadie nos podrá confundir. Cuando nosotros tengamos que enfrentar algo, vamos a poder ver claramente el camino, no vamos a dudar, vamos a poder seguir, vamos a poder conocer entre lo que estoy viviendo, si es una prueba, un ataque o una consecuencia de mi propio pecado. Y debemos de entender que la palabra de Dios nos va a ayudar a reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y esto es muy importante. En este proceso muchas veces decimos, ¿esto de dónde viene? Y nos confundimos pensando que viene de Dios y hay cosas que no vienen de Dios y que nosotros podemos estar confundidas por la sutileza de Satanás. Entonces mira, en primera de Juan 4:1 se nos dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Y entonces, ¿cómo es que vamos a poder someter a una persona? ¿Cómo es que yo y tú podemos decir lo que estás hablando viene de Dios o lo que no estás hablando no viene de Dios? Esto únicamente lo vamos a poder saber a través de la lectura de la palabra. Yo cuando iniciaba este proceso podía encontrar muchas enseñanzas que hoy entiendo que son falsas. Por ejemplo, al nosotros hacer una oración, cuando se nos enseña en una prédica, en una enseñanza, en algún video, que reprender a un demonio es lo que tenemos que hacer. Y entonces tú puedes ir a la palabra de Dios y discernir si eso es lo correcto o lo incorrecto. Y entonces te das cuenta que dice la Sagrada Escritura que ni el arcángel Miguel se atrevió a reprender a Satanás, porque ahí vemos lo que él dijo, que dijo, Jehová te reprenda. O sea, y entonces nosotros vamos por la vida pensando que en la Sagrada Escritura viene que nosotros reprendamos directamente, cuando esto no es así, esta enseñanza no es bíblica. Otra confusión que se nos puede dar es cuando se nos pide que tengamos algo, que le pongamos valor a un objeto, cuando le damos ese valor a esos objetos y en vez de poner nuestra confianza en Dios, le damos el poder a los objetos como si fueran amuletos. Y esto lo podemos ver cuando le damos como todo el poder a la sal, cuando le damos todo el poder al aceite, cuando le damos todo el poder al agua y dejamos de lado el poder que tiene Dios y se lo pasamos a los objetos. También esto es, tú debes probar todo, si es bíblico o no, todo lo que hacemos. Hasta cuando nosotros ungimos algo, la manera correcta de hacerlo. Tú no vas a ser engañado si tú tienes una lectura de la palabra, si tú tienes un conocimiento adecuado de la palabra, no vas a poder ser confundido. Por eso es importante que tú vayas a la palabra de Dios y sometas a prueba todo esto. Algo que yo aprendí es que cuando escuches a un predicador, tú vas a poder discernir a través de lo que él dice. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que ese predicador es de Dios o no es de Dios? Sobre todo en estos tiempos, cuando un predicador no te habla de arrepentimiento, pero te habla más de una prosperidad financiera, entonces ahí tú vas a poder darte cuenta y tu discernimiento va a empezar a crecer a través de la lectura de la palabra y tú vas a empezar a decir, este pastor no, esta enseñanza no es de Dios, esta enseñanza sí es de Dios, pero no conforme a tu intuición, no porque la persona que está predicando te gusta cómo habla o no te gusta, te cae bien o no te cae bien, sino por lo que dice, porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y entonces en este proceso podríamos llegar a ser muy confundidos si no leemos la palabra de Dios. Hay una prédica en donde me gusta mucho porque dice, si no lees la palabra de Dios, estamos fritos, estamos acabados, estamos perdidos. Y realmente esto es así. Si no leemos la palabra de Dios, estaremos confundidas. Por más prédicas que veamos, si tú no te metes directamente a una instrucción,
de la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, no vas a poder avanzar. Y bueno, la palabra de Dios también nos ayuda a tener fe, ya que aumenta la fe. En Romanos 10:17 dice la palabra de Dios: así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo estaba en mi proceso, en los días más difíciles, así estuviera llorando porque pasaba la situación más desastrosa, así cuando tu esposo, tu esposa te diga, quiero el divorcio, así, aunque tú veas que tu esposo está de viaje con otra persona, así veas que tu esposo está poniendo sus bienes a nombre de la otra persona, que la mujer extraña está embarazada, que cualquier situación difícil, ya imagínate lo peor que hemos pasado, ¿no? En este proceso. Aún venga lo más difícil, tú debes ir a la palabra. No debes dejarte caer así nada más. Tienes que ir a la palabra. Tienes que empezar a orar y a escudriñar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios se te va a dictar instrucción. Y al tú obedecerla, tu fe va a aumentar. Cuando tú obedeces, entonces tu fe aumenta, porque sabrás que las promesas que Dios hizo para ti se cumplirán, pero que no se van a cumplir nada más porque sí, sino que se cumplen a través de cumplir la condición de esa promesa. Y entonces si yo nada más me sé el cachito de la palabra de Dios donde viene la promesa y no la condición, pues no voy a cumplir con esa condición y por lo tanto mi fe no aumenta. Pero cuando yo estoy haciendo las cosas que Dios dice para mí, yo le creo a mi Dios. Yo le creo porque... ¿Y cómo le voy a decir a Dios que le estoy creyendo? A través de la obediencia. Entonces yo le obedezco a Dios porque confío en Él y entonces ahí empieza a activarse el ciclo de la fe. Eso también lo vamos a ver en una enseñanza más adelante. Y la palabra de Dios nos da revelación y a través de la palabra que nosotros escudriñemos, se nos da un rema. Y un rema es algo que en ese momento Dios nos dice personalmente. Dios habla a través de esa palabra y estos son remas para nuestra vida. No cuando transgiversamos la palabra, pero sí cuando Dios nos da una enseñanza a nosotros sobre esa palabra. Se dice que Dios nos da un rema. Y una amiga muy querida me enseñó un día, mi amiga, voy a decir su nombre, ella estudió teología y ella me enseñó cuando yo le decía, es que mira, yo descubrí que esta palabra me decía a mí Dios esto, y ella me decía, esto es un rema para tu vida. Y me cantó un canto donde decía que la palabra de Dios se vuelva un rema para tu vida. Y eso al principio del proceso me cambió la visión, porque yo decía, yo quiero descubrir muchas cosas, yo quiero que Dios me diga muchas cosas a mí en este proceso tan difícil que atravieso. Y la vida se empezó a convertir, la palabra de Dios se empezó a convertir en un rema para mi vida. Por eso es que hoy también te lo vengo a compartir, eso tan bonito que aprendí, eso tan hermoso que cuando tú lees la palabra de Dios y tú dices, es que Dios me dijo esto y tú se lo quieres mostrar a todo el mundo, es porque Dios te habló, es porque Dios a través de su palabra te dio ese rema, esa enseñanza, esa palabra que necesitabas. Eso que nos sacia en el momento más difícil. Por eso te digo que cuando estés en tu momento de mucha aflicción, tú vengas a la palabra de Dios. Así estés llorando. Yo aprendí que con todo y lágrimas, aunque tu Biblia se manchara de lágrimas, Dios te iba a dar una palabra ahí. En una ocasión cuando mi esposo se fue, yo quería en México decimos apapacho, que es cuando te sientes muy mal y alguien te dice, ya, ¿no? Ven, todo va a estar bien, tú, los que te hacen mal van a pagarla, ¿no? Y casi yo quería escuchar eso, ¿no? De ya, ¿no? Tranquila. Y créeme que no fue así. En ese momento que empiezo a leer la Biblia, el Señor me lleva a Santiago. Y
me lleva a ese despertar en donde me decía que mi boca había destruido mi matrimonio, que la forma de mi expresión había dañado tanto a mi familia, que era algo en lo que yo tenía que trabajar para que todo estuviera bien. Y entonces empecé a escudriñar más acerca de en Santiago, más de lo que nuestra lengua daña. Y 3 horas después, lejos de encontrarme llorando y recibir una promesa en ese momento, era que la boca mía tenía que cambiar, que esta boca tenía que ser transformada. Y entonces ahí me di cuenta del poder. La tristeza se fue, pero en ese momento yo quedé más asombrada por el trabajo que venía en mi vida. Ahí supe que venía un trabajo intenso en mi vida, de una transformación, porque en ese momento no sabía yo ni cómo expresarme. Entonces sabía que Dios había hablado y que Dios había dado una instrucción, pero que era: cambia tu boca, cambia la manera de hablar. Y eso fue algo hermoso, porque muchas hermanas yo he escuchado que me dicen: no, es que yo estaba muy triste y recibí una palabra de Dios, recibí una promesa donde Dios va a traer a mi matrimonio. Y yo les pregunto: sí, pero ¿cómo? ¿Qué tienes que hacer para que esa situación cambie? Y entonces como que me dicen: no, es que Dios lo va a hacer. Sí, pero ¿qué te toca a ti? O sea, yo ya sé que Dios lo va a hacer porque Dios es misericordioso, pero ¿qué te toca a ti? Por eso es que te digo, tienes que ir a escudriñar más. Y entonces Dios te da la promesa, pero te da la condición. Y entonces es en la condición donde también debe estar tu enfoque. Por eso es que en tus momentos más difíciles, vea la palabra de Dios. Porque sí, Dios te va a dar un consuelo, pero te lo va a dar también a través de la instrucción. Dice, yo entendí que Dios está más interesado. Un predicador dice que Dios está más interesado en tu transformación de carácter que en tu comodidad. Entonces Dios ya te trajo este proceso que no es fácil y Dios te quiere instruir. Y recordemos que a veces la instrucción de un padre hacia un hijo no es lo más sencillo, es duro, pero que sabemos que estamos siendo instruidos por el mejor maestro, por el mejor padre. Entonces déjate instruir, deja que la palabra de Dios entre a tu vida para cambiarla. Y bueno, otro beneficio de escudriñar la palabra de Dios es que limpia nuestra vida y nos ayuda a dar fruto. Esto lo vamos a ver en Juan 15:10. Y dice la palabra de Dios: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la palabra de Dios dice que a través de escudriñar la palabra de Dios nos vamos a poder mantener en amor, es decir, que vamos a dar fruto. Solamente a través de la palabra de Dios vas a poder ser transformado al carácter de Cristo, dando ese fruto. Otro beneficio es que la palabra de Dios nos da entendimiento y renueva nuestro espíritu. La palabra de Dios nos da además sabiduría, ya que dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú eres una persona sabia, vas a escudriñar la escritura. Si tú eres una persona sensata, vas a poder realizar tus enseñanzas y adentrarte a la palabra que Dios te quiere mostrar. Dice la palabra de Dios en Salmos 111:10 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entendimiento tienen aquellos que ponen esto por obra. Su loor permanece para siempre. Y otro beneficio de leer la palabra de Dios es que nuestro entendimiento se renueva. Y esto lo podemos ver en Romanos 12, del 2 al 8. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solo a través de la palabra de Dios se renovará nuestro entendimiento. Por ejemplo,
cuando vemos por primera vez la destrucción de nuestra familia. No entendíamos cuál era la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. Muchas veces decíamos, ay no, es que Dios no quiere que yo esté con ese esposo pecador, por eso es que mi matrimonio se destruyó. Pero realmente ahí no sabíamos qué era lo correcto. Pero al leer la palabra de Dios, nuestro entendimiento se renovó y nuestro pensamiento cambió, y ahora nos dimos cuenta que nuestro matrimonio se destruyó a causa de nuestro propio pecado, a causa de nuestras consecuencias, pero que Dios, que es un experto en la restauración, Él quiere que vengamos a Dios para que Él nos transforme, y que fuimos llamados, que hay muchos matrimonios que se destruyen, pero que nosotras fuimos llamadas de manera especial para poder interceder y primeramente limpiar mi vida y poder ser una nueva mujer que edifica su hogar. Y entonces nosotros en este proceso, al leer la palabra de Dios, entendemos que Dios nos quiere hacer unas mujeres sabias que edifican su hogar, y que ese es el propósito del proceso, crear nuevas mujeres para que se puedan edificar esos matrimonios destruidos, y que es a través de mi conducta que mi esposo va a venir a Cristo. Pero si yo no leo la palabra de Dios, no voy a poder entender nada de lo que dije, no voy a poder entender nada de lo que está escrito. Y bueno, lo que yo te expresé es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, si no leemos, no vamos a poder tener ese entendimiento del por qué estoy aquí. Y si tú tienes un pensamiento en donde tú estás diciendo, no, es que la voluntad de Dios es que yo deje ese pecador. Si esa es tu postura, déjame decirte que no has entendido nada del proceso, y que tienes que venir a la palabra para que sean abiertos los ojos de tu entendimiento. Porque al venir a la palabra de Dios, ya no vamos a dudar del propósito y de la voluntad de Dios para tu matrimonio. A veces escuchamos que algunas personas, y a lo mejor tú mismo lo has dicho, yo misma lo he dicho, que se dice estar en la brecha por sus matrimonios, pero dudan. Incluso mencionan que Dios para ellos tiene otro destino, y esto es justamente lo que no permite que la palabra de Dios realice la renovación de su mente, porque ni siquiera la escudriñan. Y entonces se amoldan a los pensamientos del mundo y no se amoldan a los pensamientos de Dios. No se renuevan al entendimiento de la palabra de Dios. Y otro beneficio de la palabra de Dios es que te ayudará a tener convicción de lo que este proceso traerá a tu vida y de lo que este proceso dará a tu matrimonio. Porque en la palabra de Dios encontramos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la palabra de Dios podemos encontrar que Dios ha estructurado a un matrimonio de un modo tan perfecto, en donde tiene una cabeza, y donde esta cabeza es el sacerdote. Y entonces, cuando tú no quieres obedecer a tu esposo, es porque no has entendido la palabra de Dios, porque seguramente ni siquiera la hemos intentado escudriñar, y por eso no sabemos el orden que Dios ha dictado para los matrimonios. Y en la palabra de Dios podemos entender que Dios no hace acepción de personas, y por eso es que nosotros buscamos las promesas y las condiciones para alcanzar la gracia y la voluntad de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, podemos estar confiados que lo que Dios dijo, Él cumplirá. Otro beneficio de leer la palabra de Dios en este proceso de restauración matrimonial es que la palabra de Dios saca los malos pensamientos y coloca los pensamientos buenos. Solo escudriñando podemos acercarnos más a la restauración personal y matrimonial. Y la palabra de Dios también dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que la palabra de Dios nos da discernimiento para que escudriñemos nuestro corazón. Es decir, que el Espíritu Santo te redarguye a través de la lectura de la palabra. Porque el Espíritu Santo trae la palabra de Dios, te recuerda la palabra de Dios, y con ello te da convicción de pecado.
y la palabra de Dios va a transformarnos el alma y el corazón, porque la palabra de Dios se quedará grabada en lo más profundo de nuestro ser. Y hasta aquí, esos son los beneficios que nos da el leer la palabra de Dios. Aquí la importancia de la lectura de la palabra en nuestra vida y en este proceso de restauración personal y matrimonial que nosotros enfrentamos. En la siguiente enseñanza vamos a ver entonces qué es la palabra de Dios. Y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos has enseñado, Señor. Hoy te damos gracias porque aprendimos que tú nos vas a dar a conocer a través de tu palabra, Señor, el propósito. Nos vas a dar a conocer el propósito que tienes tú para nosotros y para nuestra familia, así como para nuestro matrimonio. Yo hoy te pido, Señor, que tú avives los corazones de las personas que nos escuchan para que ellos puedan tener esa hambre y sed de tu palabra. Mi oración por ellos hoy es, Señor, que tú nos des hambre y sed de tu palabra para que podamos escudriñarla con esa alegría, con esa motivación. Que la palabra sea todo nuestro ser, que la palabra nos llene, que no haya nada más emocionante en nuestra vida que venir a escudriñar tu palabra, Señor. Cuando entendemos esto, Señor, nuestra vida cambia porque tú renuevas nuestro entendimiento. Yo hoy clamo a ti, Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda entender lo importante, Señor, de la lectura de tu palabra, que a través de ella escuchamos tu voz. Hoy te doy gracias por la revelación que nos has dado. Te doy gracias y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que pongas esa hambre y sed de tu palabra en las personas que nos escuchan. Te damos gracias por tu palabra y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias y en la siguiente enseñanza vamos a ver entonces qué es la palabra de Dios como una arma espiritual. Asimismo, vamos a ver cómo es que la palabra de Dios puede quedar implantada en nuestro ser y obtener el discernimiento a través de la palabra de Dios. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.